Hola chicos, en este video vamos a dar comienzo al tema de hoy, que es las guerras médicas. Pero antes de eso debemos tener en cuenta cómo se dio y por qué. Hemos visto en la clase anterior, Grecia es una cultura que se enmarca en un contexto mediterráneo y europeo y que bebe de las preculturas establecidas anteriormente, minoicas y micenoicas. Tras varios siglos de su historia, su trayectoria puede dividirse en varias etapas, con una serie de características que la diferencian unas de otras. El periodo que nosotros vamos a estudiar se corresponde a una de las más actualmente conocidas y relevantes en lo que la política e historia se refiere. El cambio se produce de una Grecia antigua a una moderna, que nosotros entendemos por clásica, y que está protagonizada por dos elementos fácilmente identificados. Son la democracia y el primer choque con Oriente y Occidente. Cuando hablamos de choques, estamos hablando de los persas. Para tener en cuenta por qué los griegos le llamaron guerras médicas, porque los griegos confundían a los medos y a los persas. En este video vamos a contar la historia de las guerras médicas que se dieron entre las polis griegas y los persas, aproximadamente entre los años 490-479 a.C. Pero primero debemos conocer un poco de quiénes eran los persas, de dónde provenían, cómo se formaron, qué tipo de organización política y social tenían. La cultura de los persas tuvieron como escenario geográfico a la meseta del Irán, que se encuentra ubicada en Asia Central. Su territorio limitaba por el norte con el mar Caspio y el Turquestán, por el sur con el Golfo Pérsico y el mar Arábigo, y por el oeste con la Mesopotamia. Para que tengan una idea, los persas vivían donde ahora se lo encuentra el actual país de Irán. Los persas formaron el mayor imperio oriental, antiguo, y unificaron a varios pueblos. Sus fronteras se extendieron del mar Mediterráneo hasta el Océano Índico. Habitaron la meseta del Irán, situado al este de la región semiárida, con montañas ricas en minerales, desiertos y pocos valles fértiles. Clima seco, con grandes oscilaciones de temperatura. El origen del imperio persa se va a dar a partir del año 2000 años antes de Cristo. La región fue ocupada por los pueblos de pastores y agricultores, pueblos medos y persas, que vinieron del sur de la actual Rusia. Estos pueblos invadieron la meseta del Irán. Los medos se establecieron al norte de la meseta de Irán, mientras que los persas se establecieron en la parte sudoeste de la meseta del Irán. Los primeros habitantes de la meseta del Irán se dedicaron al pastoreo y la agricultura. Estos fértiles valles desarrollaron el cultivo de cereales, frutas y hortalizas. La región también era rica en minerales, lo que los llevó a fabricar herramientas de metal para mejorar la producción agrícola y el arte de la guerra. En las montañas hallaron hierro, cobre y plata. Posteriormente, estos pueblos, a partir del siglo VIII a.C., los medos poseían un gran ejército organizado que dominaba a los pueblos iraníes y persas, obligándolos de esa forma a pagarles impuestos. Luego, en el año 550 a.C., o sea, siglo VI a.C.,
aparece un emperador llamado Ciro el Grande, de la dinastía Aquemenidas. Lideró una rebelión contra los medos. Victoriosos, reunió sobre sus dominios e influencia a todas las tribus que habitaban en la meseta del Irán. A partir de su gobierno se comenzó a formar el imperio persa. Ciro el Grande condujo a los persas a la expansión, conquistando muchas regiones y de esa forma solucionó el aumento de la población y de sus necesidades alimenticias, dado que la región de Irán no abastecía completamente a su imperio, lo que lo llevó a los persas a buscar y conquistar otros territorios. Con respecto a la organización social de los persas, o sea, la sociedad persa, estaba dividida en rígidas clases sociales, que se encontraba, en este caso, en la cima, el rey y su familia. Más abajo de la realeza se encontraban la aristocracia, nobles, sacerdotes y grandes comerciantes. Después, la clase media y popular. Estamos hablando de pequeños comerciantes, artesanos y soldados, que pagaban sus impuestos y eran libres. Y por último, teníamos a los esclavos, que eran mayormente los prisioneros de las conquistas militares. ¿Mm? También formaron un grupo numeroso que ejecutaban los trabajos más pesados. Como, como pueden observar, la organización social de los persas era diferente a la organización social de Atenas y Esparta. También se diferenciaban políticamente. El imperio persa fue organizado por el rey Darío, quien dividió el territorio en provincias, llamadas satrapías, a cargo de funcionarios o sátrapas. Además, existían el secretario, el general y los visitadores reales, llamados ojos y oídos del rey. Otra diferencia que podemos observar es la religión, creada por los persas. Fue el zoroastrismo. Esa era una religión dualista, creencia en dos dioses. El dios Hormuz, que representaba el bien, y el dios Arisman, el mal. Después de haber conocido y hablado un poco de la historia de los persas, ahora comenzaremos hablando del conflicto que tuvieron los persas y los griegos, lo que dará comienzo a la Primera Guerra Médica, que ocurrió en el año aproximadamente 492 a.C. Esta disputa y la lucha por dominar el territorio y el Mediterráneo, un lugar estratégico para el comercio marítimo, que favorecía a ambos, tanto para los persas como para los griegos. Y en este caso fue por el afán del imperio persa, por conquistar el mundo arrasando con poblaciones enteras e imponiendo su ideología y su dominación política, y además las conquistas de nuevos territorios le generaba al imperio persa un aumento de riquezas y control sobre el comercio. Esta guerra comienza primero por Darío I, el emperador persa. Ordenó una campaña para comenzar a expandir el imperio persa hacia territorio griego. Esta campaña fue comandada por su hijastro Mardonio. La campaña fue exitosa y los persas impusieron un importante dominio territorial en Macedonia y Tracia. Sin embargo, tras una serie de dificultades climáticas
que azotaron la flota persa, Mardonio regresó a Asia. Tras esto, Darío envió un embajador a cada ciudad-estado griega para exigir que se rindieran ante Persia. Las ciudades-estados se rindieron casi en su totalidad, con excepción de dos, Atenas y Esparta. En este contexto, los atenienses y los espartanos ejecutaron a los embajadores enviados por el rey. Como consecuencia, el rey envió un ejército para invadir la región y subyagar a los griegos en su totalidad. Algunas otras ciudades griegas se opusieron a la invasión y apoyaron la resistencia de los atenienses y espartanos. Bueno, damos por finalizado este video, y a continuación va a seguir el otro video con más profundidad con el tema de las guerras médicas. Así que dudas, preguntas, pueden hacerlo por intermedio de Classroom, así que yo estoy a su disposición. Pueden preguntar lo que ustedes no entiendan. Así que muchísimas gracias y que tengan buena semana, chicos.